noches, yo soy Kimberly Armengol, gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy vamos a hablar de la Guía Ética para la Transformación, este documento que elaboró el Gobierno de México, y nos acompaña el periodista Pedro Miguel. Pedro, buenas noches. ¿Cómo estás, Kimberly? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y para empezar, cuéntanos qué tuviste que ver tú con la elaboración de este documento. En realidad entré de manera tardía al equipo. El equipo originalmente estaba compuesto por Enrique Galván Ochoa, Verónica Velasco y José Agustín Ortiz Pinchetti. Y a principios de este año nos incorporamos Margarita Valdés, la filósofa Margarita Valdés y yo. De modo que pues hubo toda una recopilación, todo un debate, un análisis previo, que pues yo ya me encontré en forma de videos, de papel, y mi tarea fue pues hacer un texto base para el debate, para la destrucción, la construcción, un material de trabajo sobre el que pudiéramos construir la guía ética, y pues esa fue mi función. Esta guía ética responde al compromiso número 99 del presidente López Obrador, que era convocar a maestros, antropólogos, psicólogos, sociólogos, filósofos y profesionales, así como también religiosos, librepensadores, ancianos y ciudadanos, para la celebración de un congreso en el que se elabore esta constitución moral. Hay que recalcar que este trabajo comenzó en noviembre de 2018 hasta noviembre de 2020, y según la información que tengo, se realizaron más de 50 foros, mesas de diálogo, reflexión, 13 mesas de diálogo, foros en la UNAM, en la UAM. ¿En cuáles participaste tú? En ninguno. En ninguno. No, como te digo, yo me incorporé tardíamente al equipo como redactor. No participé en estas convocatorias ni en estos encuentros. Mi tarea fue más bien elaborar un texto que nos sirviera para la discusión, ¿no? A partir, claro, de mucho de lo recopilado en esos foros, en esos encuentros. En lo personal, ¿qué opinión te merece esta guía ética para la transformación? Pues me entusiasma que me hayan invitado a trabajar en ella, porque creo que es muy importante detonar el debate nacional sobre una nueva ética. El país tiene un deterioro moral muy profundo, producto de 4 décadas de prédica del individualismo, de la competitividad extremada, del éxito personal como fin último de la vida, de la acumulación material como realización de la persona. Y esto se articula de manera muy directa con la descomposición y sus fenómenos de corrupción, de delincuencia, de narcotráfico, etcétera. Doy un ejemplo muy simple. En tiempos del Calderonato, un subsecretario de Agricultura puso al narcotráfico como un modelo de negocio a seguir para los campesinos, porque tenía un retorno de la ganancia muy rápido, porque era muy competitivo, porque era muy eficiente, por muchas razones. Es decir, se imbricaron conductas antisociales en las propuestas éticas que venían del bombardeo, de la publicidad comercial, en el discurso oficial, etcétera. Y claro que esto genera un deterioro en las conductas de la gente que pues lleva a violencia, a inseguridad, a fraude, a corrupción, a contratos mal habidos, a privatizaciones indebidas, etcétera. Entonces me parece que es muy importante que se debata cómo debemos comportarnos, no cómo tenemos que comportarnos. Las obligaciones son legales, los deberes son éticos. Entonces hay un cuerpo legal de obligaciones y derechos, y hay un cuerpo de deberes que no puede ser codificado legalmente, es decir, no puedes tipificar como delito la avaricia. Eso no se puede hacer. El egoísmo no se puede tipificar como delito. No se puede obligar a la generosidad. No hay manera de hacer eso. Pero la ética sí nos regula estos comportamientos y parten de acuerdos sociales. Son convenciones, son
consensos. Entonces, el primer paso me parece que está dado, que es proponer una base para la discusión, y espero que esto genere muchas críticas, muchas propuestas, muchos disensos, para que podamos enriquecerlo y ver hacia adelante una segunda versión después de un debate nacional. Por supuesto, México en muchas materias ocupa de los primeros lugares más vergonzosos, país más violento, país donde hay mayor número de abusos sexuales contra niños, pornografía infantil, feminicidios, toda esta desintegración social. Tú, digamos, la causa que encontrarías es esta descomposición del tejido social. Mira, creo que esa es una causa intermedia. La causa de fondo me parece que es un Estado que fue puesto al servicio de una cúpula social, de una élite, que abandonó su tarea de gobernar para todos, que abandonó su tarea de moderar las diferencias. Morelos ya lo decía en Los sentimientos de la ocasión, ¿no? Moderar la opulencia y la indigencia. Que abandonó su tarea de dar seguridad para dar contratos de seguridad a privados, sean empresas de seguridad o sean cárteles, porque pues hoy estamos viendo que hubo cárteles que a los que se les subrogó, ¿no?, la seguridad. Pues ha sido un Estado que ha permitido el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la población de una manera terrible. Te pongo un ejemplo que es dramático. Entre Salinas y Fox, 8 millones de personas se ven obligadas a salir del agro en México. Esto es una tragedia humanitaria peor que la que ocurre en el Mediterráneo, pero nunca hemos hablado de ello en términos de tragedia humanitaria. Esos 8 millones de personas tuvieron que irse a la mendicidad en las ciudades, cruzar el río Bravo o irse a la delincuencia organizada. Y los responsables de eso fueron los que establecieron una política económica que despobló al campo mexicano y que dejó a 8 millones de seres humanos de golpe sin trabajo y sin lugar de residencia. Creo que esta es la causa profunda del deterioro. Pero esto tiene un correlato que es el discurso ético. Y el discurso ético en ese contexto fue el de sálvese quien pueda. Fue el de triunfar a costa de lo que sea, el de hacerse rico a costa de lo que sea, ostentar la riqueza, porque ese era el sentido de la vida. Consumir de la manera más bestial, etcétera. Pues sí, desde luego que esto descompone más, ¿no? Pero hay toda una coherencia en ese modelo que estamos abandonando, porque en un mundo de náufragos, de desamparados, de desprotegidos, pues la ley del sálvese quien pueda, pues adquiere sentido, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Pedro Miguel, pero regresamos y vamos a seguir hablando de esta guía ética para la transformación. No le cambie. Hoy más que nunca, debemos cuidarnos ante la COVID-19. Es mejor no salir, a menos que sea indispensable. Mantén siempre la sana distancia y usa cubrebocas en lugares cerrados sin ventilación. Este fin de año, dale amor a tus familiares y amigos, pero que sea por teléfono o en una videollamada. Si tienes síntomas, llama al 911 o acude a tu clínica lo antes posible. Recuerda, es tiempo de cuidarnos y quedarnos en casa. Gobierno de México. Estamos de vuelta con el periodista Pedro Miguel. Estamos hablando de la guía ética para la transformación de México. Pedro Miguel, muchos de los críticos del gobierno dicen que no es papel del gobierno estar dando este tipo de documentos con relación a comportamientos morales, porque de eso tiene que ver la vida privada, que el papel del gobierno es hablar en el marco de la ley. ¿Qué opinión te merece? Y que están equivocados. Y que están equivocados todos los gobiernos, todas las autoridades.
emiten, lo quieran o no, un mensaje acerca de la ética. Para empezar con su mismo ejemplo, con el ejemplo de la conducta de los gobernantes, se está emitiendo un mensaje tácito. En el discurso gubernamental tiene que haber un mensaje tácito, porque la ley no basta. Vamos a ver, decíamos que la ley norma derechos y obligaciones, pero la ley tiene zonas grises, tiene ambigüedades, la ley no puede prever todas las circunstancias, no puede ser específica, la ley es general para normar circunstancias generales, pero no puede meterse a decirnos en el programa de este canal tú puedes hacer tal cosa o tal otra no la puedes hacer. La ley no llega tanto. Entonces, entre la ley y nuestra conducta hay ética, hay un terreno de la ética. Si no hubiese la ética, tendríamos severas dificultades para resolver los conflictos que surgen entre nosotros como integrantes de una sociedad, y los tribunales estarían sobrecargados de trabajo. Y estaríamos además agarrándonos a cuchilladas unos a otros. Entonces, todo gobierno tiene que estar haciendo una prédica de orientación a la sociedad conforme al proyecto de nación, de país, de Estado, a su visión del mundo, a su ideología. Y esto es universal, esto ocurre en Francia, ocurre en Estados Unidos, ocurre en China, ocurre en México, ocurrió en el México reciente del neoliberalismo. Yo decía, bueno, el gobierno, ¿qué te decía? Te decía, tienes que triunfar, tienes que poner todo tu empeño en tener un bocho, un changarro y una tele, decía Vicente Fox. Salinas de Gortari decía, empléate a ti mismo. Bueno, pues estas son indicaciones de conducta a la sociedad que no tienen que ver con las leyes. Si ustedes revisan cualquier mensaje presidencial, está plagado de referencias y de recomendaciones de conducta a la ciudadanía, a los ciudadanos. Me parece que es un disparate. Ahora, si lo que se está diciendo implícitamente es que el gobierno no debe regular la conducta de los ciudadanos, las conductas privadas, eso es totalmente cierto, pero la ética, a fin de cuentas, lo que se plantea es regular estas conductas a partir de un consenso, no a partir de un acto de autoridad, como sería el que impondría un gobierno. Pues la ética no puede ser obligatoria, pues eso se llama ley. La ética tiene que ser de acatamiento voluntario, mayoritario, por acuerdo, es convencional, es decir, es producto de una convención en la que la mayoría de los ciudadanos acordamos que es bueno ayudarle a quien lo necesita. Por ejemplo, no es obligatorio, no, pero es deseable. Es deseable. Y creo que la mayoría de las personas coincidimos en que es deseable ayudar, porque además ayudando a las otras personas, a nuestros semejantes, pues nos estamos ayudando porque estamos saneando y estamos contribuyendo a mejorar un entorno enrarecido por la carencia. Que es también un tema que por supuesto se encarga la academia, se encargan las religiones fueron convocadas para realizar este documento. ¿Tú crees que este documento es un primer paso en este cambio ético y ves alguna diferencia en estos 2 primeros años de gobierno en materia de ética, contrario a lo que estábamos viendo en administraciones pasadas? Absolutamente. Mira, en la bioética, no sé, por lo pronto hay una afirmación muy rotunda, es el último punto del documento, el punto número 20, en el sentido de que se tiene que tener una actitud responsable para con los otros organismos vivos y para con el conjunto planetario. Creo que poner eso en un documento de gobierno es bueno y es importante. Y con respecto al cambio ético, pues yo sí creo que se ha ido produciendo una rápida evolución en la ética, porque pues son 2 años en los que se ha puesto el énfasis
en los programas sociales, en incorporar a quienes se han quedado atrás, a quienes se han quedado afuera, en reorientar el presupuesto, que no es algo menor, de las prioridades corporativas a las prioridades sociales, en el que se ha enfatizado la necesidad de voltear a ver a los demás, en el que se ha realizado un ejercicio sin precedentes de redistribución del poder político y en el que se ha insistido una y otra vez que la vida no tiene sentido sin los demás. Y yo observo una mejoría, no es lo ideal, pero sí observo que hay una mejoría en conductas. A mi alrededor veo que hay una mayor propensión a la generosidad y una menor propensión al egoísmo. Desde luego que pues hay entornos muy acanallados. Eso no se va a borrar de la noche a la mañana y no se va a borrar solo con prédicas éticas como la de esta guía. Se requiere además una política de pacificación, se requiere tiempo para que los programas sociales rindan sus frutos, se requiere una política de seguridad, se requieren justicias transicionales, etcétera. Pero me parece que esta guía articula, por ejemplo, el tema del perdón, que ha sido muy polémico, ha sido muy criticado. Bueno, el perdón es necesario si queremos recomponer el tejido social, porque hay una parte que corresponde a la ley, que es el esclarecimiento, la procuración y la impartición de justicia, la sanción de la ofensa, del delito. Hay una parte que es la reparación del daño, hay una parte que es la garantía de no repetición, y luego viene, al final, una parte indispensable, como las anteriores, que es la reconciliación. Sin perdón no hay reconciliación. Todo lo anterior a la reconciliación es un asunto de las leyes. Es decir, es obligatorio hacer justicia. Eso no se puede medir, eso no se puede dejar al arbitrio de cada cual. La reconciliación es un proceso que no se puede normar por la ley. Se tiene que inducir por medio de una prédica ética. En ese sentido, me parece que hay un avance y estoy viendo además actitudes de sectores enteros muy propositivas. Concretamente veo un cambio de actitud en el empresariado con respecto a periodos anteriores. Me parece tremendamente elocuente el hecho de que el empresariado en las negociaciones sobre salario mínimo haya estado de acuerdo en incrementos a los salarios que van mucho más allá de lo que se conseguía en todo un sexenio antes. Me parece importante que el empresariado le haya entrado a prestar sus hospitales al gobierno para atender enfermos no COVID. Justamente de esos temas que has visto en el cambio queremos hablar ahorita regresando de la pausa, aunque antes quisiera mencionar los puntos que nos dijo Pedro Miguel. El punto número 20 se refiere de los animales, las plantas y las cosas. Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos a todos. Así dice el documento. El punto número 9, que es el del perdón, que también mencionaba Pedro Miguel. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. Otro de los puntos es el de la redención, que no se debe enfrentar el mal con el mal. Nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos para seguir hablando de esta guía ética de la transformación. No le cambien. ¿Cómo que vas a votar? ¿Vas a venir? Mi voto viaja por correo o por internet. Yo me quedo aquí. ¿Pero vale igual que el de mamá que va a la casilla? Sí. Entonces es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. Participar nos une. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE, se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Estamos de vuelta con el periodista Pedro Miguel, articulista de La Jornada. Estamos analizando esta guía ética para la transformación. Pedro Miguel, antes de la pausa nos estabas diciendo el cambio que sí has visto en estos 2 años, por ejemplo, el comportamiento del empresariado. ¿En qué otras áreas, aristas, has visto que esta
desigualdad, que siempre fue un tema pendiente en México, empieza a moderarse? El campo. En el campo creo que hay una recuperación muy importante de calidad de vida. Hay generación de empleos, hay mayor colaboración. Me parece que el hecho de que el 70% de los hogares estén recibiendo por lo menos un beneficio de los programas sociales ha hecho un cambio, porque ya no es la rebatinga por 5 pesos, ¿sabes? Es decir, hay como una posibilidad de respirar, insuficiente, absolutamente insuficiente. Me parece que lo que ha ocurrido con la pandemia, así como ha habido cosas muy vergonzosas, hablo de la sociedad, ha habido cosas tremendamente conmovedoras en materia de generosidad. En las mismas redes sociales, por ejemplo, hemos visto cómo cualquier solicitud de auxilio, de decir me quedé sin trabajo por la pandemia, o tengo un pariente que está contagiado, etcétera, genera respuestas multitudinarias de ayuda. Multitudinarias. Creo que esto ocurría en casos de catástrofes. Pues sí, cuando hay terremoto, todos ponemos el hombro y somos solidarios, etcétera. Pero creo que ahora hay una mayor práctica de la fraternidad de manera cotidiana, de manera habitual, regular, en la que se entiende que esto no es nada más para circunstancias excepcionales, sino una forma de vivir. Vivir para ayudar a los semejantes. A vivir. Pedro Miguel, con la elaboración de esta guía ética para la transformación, que debió de haber sido un trabajo bastante complejo, ¿a qué sociedades te remite? ¿Tú crees que hoy por hoy hay algún país que tenga, por ejemplo, este ejemplo, que ponga en práctica este tipo de principios? Yo pienso, por ejemplo, en una sociedad japonesa donde el respeto es una de las vías centrales en su existencia, ¿no? Mira, no sé si hay países, sí, Japón tiene valores tradicionales muy importantes, pero fíjate que lo que tú señalas, hay un rasgo que hay que rescatar, que es, hablas de Japón, y Japón es un país tremendamente moderno, pero la ética social tan valiosa japonesa no es producto de esa modernidad, al contrario, es producto de una sociedad tradicional, de una sociedad con un fuerte conjunto de vínculos entre sus individuos, y yo antepondría eso ejemplos de solidaridad social que son producto de una modernidad, por ejemplo, los países escandinavos, en donde cada ser humano que nace al mundo, que viene al mundo, tiene garantizado una caja de cartón. Esa caja de cartón es su cuna, en esa caja de cartón viene leche, en esa caja de cartón vienen implementos para bebés, en esa caja de cartón vienen una serie de cosas, y la sociedad le está entregando a cada ser humano una oportunidad. Primera ayuda, ¿no? Mira, ni siquiera es una oportunidad, es un derecho. Fíjate, esto es muy importante. Nos acostumbraron a reclamar oportunidades. Y las oportunidades son cosas circunstanciales, que pueden ocurrir o no, que están al arbitrio de quien te las otorga o no. Son favores que te da la vida, o que te da el presidente, o que te da el jefe de gobierno, o que te da la diputada, o que te da X. No. Yo creo que debemos abandonar la idea de la sociedad de oportunidades y recuperar la idea de la sociedad de derechos. La educación es un derecho, no debe ser una oportunidad. No debe estar sujeta a que la tomaste o no y te la perdiste. No debe estar sujeta a que te ganaste la lotería o no. Es un derecho inmanente de la persona. La salud debe ser un derecho inmanente de la persona. Pero ahí hablamos de derechos. No, el cobijar socialmente a las personas. Pues mira, tú mencionas Japón, yo creo que es muy valioso. Yo
mi primer pensamiento fue las sociedades comunitarias de México, de Oaxaca, en donde existe un tequio para armarle la casa al vecino, en donde tú vas a ir a trabajar y a entregar tu tiempo y tu fuerza para que los vecinos tengan techo. Y vas a acoger a los huérfanos en tu casa y los vas a criar como tus hijos. Así son las sociedades tradicionales del México comunitario. Así fueron. Y creo que esta propuesta ética tiene que combinar asuntos de nueva generación, digamos, como la perspectiva de género, indudablemente, la perspectiva ambiental, indudablemente, el respeto a la autonomía de los pueblos originarios, sin duda alguna, los derechos de los jóvenes, el buen comportamiento hacia los jóvenes, abandonar el autoritarismo, la represión, la manipulación de la que son víctimas los jóvenes, en todos lados, en su casa, en la escuela, etc. Claro. Y también tiene que incorporar valores tradicionales que los tenemos, que siempre los hemos tenido, que nunca los perdimos. Están en esa gran propuesta civilizatoria que es Mesoamérica, que permea la conquista europea, que permea la vida de la República Independiente y que llega hasta nuestros días y que está presente y que nos conforma y nos constituye. Pedro Miguel, casi nos vamos, me queda un minutito, solo te quiero preguntar, ¿tú crees que en estos próximos 4 años, los últimos 4 años del gobierno actual, vayamos bien encaminados ya en esta materia? Creo que el gobierno actual está dando un gran ejemplo y creo que es muy importante gobernar con el ejemplo de austeridad, de honestidad y de énfasis en el interés general, lo que los cristianos le llaman el bien común, debe ser antepuesto a los intereses particulares. Si no hacemos eso, la sociedad naufraga, el país naufraga y vamos a la jungla y al destazadero. Tenemos que pensar en el bien colectivo como una prioridad central. Y eso quiere decir que el bienestar esté mejor distribuido. Y algo en lo que todos estamos de acuerdo es que este país tiene que cambiar urgentemente para las nuevas generaciones. Pedro Miguel, periodista, articulista de La Jornada, gracias por haber estado con nosotros y por tu análisis. Muchísimas gracias a ti. Gracias y buenas noches. Los espero el próximo miércoles.